Damos inicio entonces al curso de antropología y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 4. Muy bien. Para esta guía vamos a darle seguimiento a nuestro contenido. Recuérdense que estamos hablando de las características, dice, sociales, culturales y económicas de los grupos étnicos mayoritarios de Guatemala. ¿Cuáles son esos grupos étnicos mayoritarios? Cuando hablamos de los grupos mayoritarios, pues nos referimos a los garífunas, a los xincas, a los mestizos y oladinos y nos referimos al área maya, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de la familia de los mestizos. Recuerden que es el mismo PDF, este es el que se ha estado trabajando en la guía 1, 2, 3 y ahora en la 4. Solo le vamos a dar clic a este link y automáticamente pues nos va a aperturar la presentación. Ahora, en las clases anteriores hemos hablado respecto a la base legal, hemos hablado respecto a lo que la ley establece en cuanto al respeto y la promoción de las culturas en Guatemala, tomando en cuenta que este trabajo le compete al Ministerio de Cultura y Deportes. Hemos hablado del ámbito y el área geográfica, es decir, en donde se han asentado cada una de estas culturas. Hemos hablado también del aspecto lingüístico y la distribución estadística de los hablantes de los idiomas en nuestro país. Ahí tenemos las tablitas, tenemos el mapa lingüístico y empezamos a ver características y rasgos de la cultura xinca. Recuerde que la cultura xinca se ubica en la parte oriente del país, en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Los xincas no son propios de Guatemala también. Hablamos en la clase pasada, hablamos de lo que era la cultura garífuna. Recuerde que los garífunas tampoco son de Guatemala. En el caso de lo que es el pueblo garífuna, estos están ubicados en su mayoría en el territorio de lo que es Livingston, pero no solamente en Livingston, sino también se encuentran en Puerto Barrios y Los Amates, estos de Izabal. Estos también son extranjeros, fueron traídos por los conquistadores en calidad de esclavos y algunos pues huyeron y así fue como se fueron quedando en el territorio nacional. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de los mestizos o ladinos, dice la ley. Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar que para hablar de la cultura mestiza, hay primero que identificar algunos puntos muy esenciales de la cultura mestiza. El hecho de no portar un traje indígena o un traje típico, que son los más representativos de Guatemala, no quiere decir que se sea ladino. La ley, en el caso de la ley, en la Constitución no especifica el término ladino, solo habla del reconocimiento de las culturas en Guatemala. Entonces, acá vemos una distribución geográfica en donde supuestamente está ubicada la cultura mestiza. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día, por cuestiones migratorias, por cuestiones de conveniencia, de empleo, intereses personales, se han desplazado, o mejor dicho, nos hemos desplazado a diferentes partes de Guatemala. No es que realmente los mestizos estén únicamente ubicados en estas zonas, porque no es así. Por ejemplo, acá vea, dice, en el área metropolitana. Esta incluye los 7 municipios y ahí está Santa Catarina, Pinula, Villanueva, Villa Canales y Petapa. La población de estos municipios constituye el 17% de la población total del censo 2002. Al aplicar este porcentaje a la proyección de población 2015, los mestizos son 2.750.000 personas, un estimado. Pues, está hablando solo de la ciudad capital. En el nororiente y sur están en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. Entonces, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos. Y Guatemala, 8 departamentos, con una población aproximada de
2.900.000 personas. Y aquí habla de en las cabeceras municipales y aldeas al occidente y norte del país, en donde viven mayoritariamente mayas, llegan a sumar 1.900.000 personas. Entonces se da cuenta, no especifica departamentos en donde esté ubicado el pueblo mestizo. Entonces, algo muy importante es que si nos vamos a de dónde vienen los mestizos, es decir, su origen, aquí está. El origen de un mestizo es una madre o una mujer de origen maya con un español. Los españoles vinieron a tomar posesión de las tierras, de los recursos que poseía el territorio centroamericano. Obviamente, en el caso de Guatemala hacemos referencia a lo que es Centroamérica, pero ya vimos con base teórica de que obviamente se conquistó parte del norte, centro y el sur de América, que hoy en día nosotros les conocemos así, pero anteriormente estos no fueron vistos de esta manera, eran conocidos, de hecho no tenían una asignación porque no habían sido descubiertos. Cuando ingresan los españoles y son quienes descubren estas tierras, entonces es que se le da una asignación y se llaman colonias, empezaron a fundar colonias. Entonces vemos que los españoles vinieron, pero al momento de venir, pues obviamente también tomaron posesión de las mujeres. Y es ahí como surgen los mestizos, es decir, una mezcla. Ese es el significado más claro de que es un mestizo, es una mezcla de una persona que tiene padres, madre de ascendencia maya y papá de origen español. Ese es un mestizo. Ahora dice, al provenir de dos tradiciones culturales poseen rasgos de ambas en muchos elementos como la comida, el idioma, sistema de salud. Muchos se denominan mestizos y otros ladinos. Se da cuenta, aquí está el porqué de los ladinos. Este término se utiliza mucho entre la juventud. Al ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, se solicita a los estudiantes que se autoidentifiquen étnicamente. La boleta tiene tres posibilidades: ladino, mestizo u otro. En, en 4 años de ingreso, 2010 al 2013, el 95% se identificó como ladino, 80.000 29 estudiantes, el 4% como mestizos, que son 3.620 estudiantes, y el 1% como otros, 731 estudiantes. Entonces se da cuenta, lamentablemente no se tiene clara la idea de que es un ladino, sino que se cree que el hecho de no portar un traje indígena y no dominar un idioma nos hace ser ladinos, pero realmente esto no es así. Primero tenemos que evaluar dentro de nuestro árbol genealógico si hubo alguien de ascendencia maya y pues se dio ese proceso de mestizaje, ¿verdad? Entonces allí tendríamos al mestizo, es decir, una, una mezcla entre dos culturas. El idioma, hoy en día nosotros sabemos que el idioma oficial en Guatemala es el español, entonces el idioma oficial es el español, se impuso como lengua oficial del país. Se utiliza también como lengua franca, habitualmente como medio de comunicación entre hablantes que poseen lenguas maternas diferentes. Por ejemplo, el español es usado entre un hablante del MAM y otro del Garífuna para comunicarse, o entre un achí y un canjobal. Entonces veamos que el idioma es el español. Ahora dice, el español que se habla en Guatemala tiene características especiales. Primero, el uso de tú y vos. Esto es algo muy común en nuestro país. No hablamos totalmente de tú, pero tampoco utilizamos el vos. De hecho, en las culturas indígenas, por ejemplo, en los de ascendencia maya, ¿verdad? Es muy común ver presente el tú. En las culturas mestizas, el vos está presente. Entonces, por eso hay una mezcla en nuestro español del tú y el vos. Dice es cuando se utiliza el pronombre personal tónico, no preposicional en segunda persona, singular, o sea, tú, y se conjuga el verbo en vos. Por ejemplo, tú querés,
en lugar de tú quieres. Y esto es muy común en nuestro país. Esto es el habla, la forma de expresión, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la cultura ladina, esta es una cualidad que identifica en el rasgo de lo que es, de lo que es el idioma. Otro punto. No se pronuncia la consonante doble L, se dice castillo en lugar de castillo, silla en lugar de silla, rodilla en lugar de rodilla, tortilla en lugar de tortilla, amarillo en lugar de amarillo. Esto es otra de las peculiaridades de nuestro idioma, el español, que no lo hablamos correctamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, otra cualidad del idioma, de nuestro idioma, es que uso de los direccionales mayas. Voy a salir para afuera, voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo. Aquí hay redundancias, ¿verdad? Obviamente si va a salir es para afuera. Si va a subir, obviamente es para arriba y si va a bajar es hacia abajo. Entonces, esto es muy común en las personas de ascendencia maya, ¿verdad? Y vemos esto también dentro de lo que es el idioma, el español. Anteponer artículos antes del nombre, como por ejemplo la Matilde, el Carlos, la Juanita, el Pedro, somos muy dados, ¿verdad? A colocar un artículo para describir o hablar de una persona o de un pronombre personal. Entonces, es parte de lo que identifica nuestro habla en la cultura mestiza. Se redunda al hablar en parte de conversar poéticamente en los idiomas mayas. Se ve claramente en el Popol Vuh, Rabinal Achí, entre otros. Es común oír. Venimos alegres y contentos. Se da cuenta redundancias, parte de las características. En cuanto a la medicina, recuérdese que aquí yo le explicaba anteriormente que es un punto muy importante y cabe destacarse de que en el caso de la medicina los orígenes de la cultura mestiza solo son una mezcla, es decir, que si su madre es de ascendencia maya con un padre de origen español, la ideología maya siempre sigue presente, por eso es que no ha habido mucho cambio en cuanto a ciertos aspectos ideológicos de estas culturas. En el caso pues los mestizos, la medicina, de hecho en el área maya la medicina natural es parte de la base. Entonces, obviamente esto también es traído a la cultura mestiza. Sabemos pues que hay centros hospitalarios o áreas específicas profesionales en temas de la salud, pero dentro de nuestra cultura es muy común ver el empleo de medicinas naturales. Dice, los mestizos del área metropolitana utilizaban mayormente medicina química y en menor grado la natural. En los departamentos se aplican ambas. El sistema de salud es más curativo que preventivo, está muy influenciado por la medicina europea y norteamericana, especialmente en el uso de la tecnología para el diagnóstico de enfermedades. Se da cuenta, entonces son características, podríamos decir, de nuestra cultura mestiza, que no es mucha la variación. La cosmovisión, hoy como hubo una mezcla de las ideologías mayas con ideologías españolas, pues ahí surgen diferentes aspectos en cuanto a lo que es la cosmovisión. Dice, el mestizo tiene como base la cultura griega y romana que originaron la mayoría de las culturas europeas, entre ellas la española. También forma parte de su cosmovisión la ideología cristiana y en un menor porcentaje la maya. Es decir, que hoy sabemos que están los católicos, los evangélicos, testigos de Jehová, sabáticos, judeocristianos, entre otros. Entonces, el credo y las ideologías obviamente han ido cambiando. No todo es ahora de ideología maya, ¿verdad? Que los sacerdotes, que las techeles, que los rituales, las ceremonias, obviamente ya no, ¿verdad? Porque hubo una fusión, hubo una incorporación de ideologías o corrientes, por decirlo así. Entonces, ahora, dice, debido a que los españoles criollos de la colonia consideraban que todo lo que venía de España era lo mejor y lo cual no servía, en la actualidad este pensamiento persiste, solo que en referente foráneo correcto se trasladó
a Estados Unidos y otros países europeos. Mire, los españoles y los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Cuando los españoles vinieron, trajeron también consigo algunas de sus mujeres y obviamente algunas de sus mujeres probablemente venían embarazadas. Al llegar a estas tierras, ellas pasan todo su proceso de gestación y dan a luz en esta parte del continente. Entonces, los criollos son hijos de españoles nacidos en tierras americanas. Eso es un criollo. Por eso está diciendo, debido a que los españoles y criollos de la colonia consideraban que todo lo que venía de España era lo mejor. ¿Se da cuenta? Entonces, eh, el criollo no es una mezcla, sino es un extranjero que creció y obviamente al momento de crecer fue adoptando las ideologías y rasgos o aspectos culturales de esta zona. Ahora, otra característica. En cuanto a la economía, nosotros sabemos que la base de la economía guatemalteca es la agricultura, ¿sí? Esto creo que está de más que yo lo repita. La economía en nuestro país está dada a través de la agricultura. Claro que hay comercio, hay industria, hay otras actividades económicas, no descartamos la existencia. El punto es comprender también que todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando, vamos adoptando nuevas corrientes, vamos adaptando nuevas modas y así esto es en general, independientemente de la cultura, sean chincas, sean garífunas, sean mayas, hemos ido adoptando ciertas prácticas económicas. Entonces, en cuanto a la economía, pues va a ser un aspecto bastante mixto, generalizado. Dice, se basa esencialmente en el trabajo asalariado en el Estado, fábricas, empresas, entre otras. Una porción muy pequeña de mestizos tiene grandes plantaciones de agroexportación como café, caña, cardamomo, entre otros, y son dueños de fábricas. Los mestizos orientales se dedican más a la agricultura de productos de consumo interno. ¿Se da cuenta? Entonces hay una fusión con las nuevas adaptaciones y nuevos recursos que han surgido. En el tema del arte, nuestro país se caracteriza por ser un país muy artesanal, pero también aquí viene, como ha habido una mezcla, también viene una fusión de origen europeo. La pintura, dice, imitan todo el arte europeo, por ejemplo, en pintura, lo contemporáneo, en música, el rock y otros ritmos extranjeros. Esto en algún momento, pues, era algo bueno, ¿verdad? Porque obviamente estaba habiendo una inclusión, pero vemos que lamentablemente el hecho de adaptar ciertos rasgos o características extranjeras ha venido a desestimar la importancia de muchos aspectos y rasgos culturales de nuestro país. Entonces, yo creo que todo tiene que ir de la mano, todo debe ir a nivel y también nosotros pues tener ese cuidado, ¿verdad? De no perder o de no modificar totalmente nuestra cultura. En cuanto al tema de las danzas, bueno, miren acá algo muy importante, la arquitectura colonial de la Antigua fue declarada Patrimonio Cultural y está protegida por la UNESCO en el año 1979. En el tema de las danzas, de igual manera hay una fusión. Dice, reproducen el arte europeo en danzas, el ballet clásico, bailes latinos, entre otros. Actualmente los medios masivos de comunicación como la televisión por cable, la red de internet, entre otros, provocan que cada vez se imite más los bailes de otros países. Recientemente hubo un concurso de baile de pop coreano. Una participante mestiza declaró, no entiendo qué dice, pero me gusta. Lo aprecio solo por el hecho de ser un baile extranjero. Entonces se da cuenta, pues la adopción, esto se conoce como transculturación y es la adopción de rasgos o características, culturales no propias de la cultura origen. Gastronomía, también hay una mezcla, gastronomía de origen europeo y gastronomía de origen maya. En el caso de la de origen europeo, vemos que entra lo que es el trigo, las carnes, los productos lácteos, el cerdo y los embutidos. En el caso de la gastronomía en origen maya entraría el maíz como base, las tortillas y todo lo que se pueda elaborar a base de
maíz, porque sabemos que este es el sustento base de Guatemala, ¿verdad? Entonces, se da cuenta, si hablamos de rasgos y características de los mestizos, pues es describirnos a nosotros mismos. La indumentaria, ropa moderna, ropa pues adoptada de diferentes modas que se dan, por ejemplo, aquí dice en Estados Unidos. Usted sabe que la moda en Estados Unidos es un tema bastante presente y eso es lo que se ha traído y se ha implementado en nuestra cultura. Y pues bueno, la espiritualidad de igual manera, ya les expliqué, no todo es en el ámbito cultural. En este caso, la espiritualidad de los mestizos está basada en la Iglesia Católica, las costumbres y tradiciones y todo lo que se realiza de la Iglesia Católica es parte de lo que identifica la espiritualidad en la cultura mestiza. Claro que ya hablé que hay otras denominaciones, pero no es el fuerte, ¿verdad? Y también recordemos que muchas de las manifestaciones ideológicas son parte del atractivo cultural de nuestro país. Yo no lo quisiera poner así, pero es parte de una realidad, ¿verdad? Que son parte del atractivo turístico que hay en Guatemala. Entonces, aquí vemos rasgos, algunos otros rasgos y características de los mestizos y aquí vamos a concluir la primera parte porque vamos a pasar ya más adelante a hablar de la última cultura. Así que con esto cerramos la parte de la clase del día de hoy.